Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestras clases, pero nos vamos a volcar un poquito a las proteínas. En este video entonces vamos a ver algunos antecedentes interesantes que pueden ser útiles para este curso y que tienen que ver con proteínas y principalmente el vínculo y la interacción que pueden tener con metales. Entonces, para hablar de proteínas, lo importante primero es conocer o saber que las proteínas pertenecen o son macromoléculas, conocidas como biomoléculas que constituyen los seres vivos. Y dentro de esas biomoléculas se encuentran los glúcidos, son hidratos de carbono, o mal conocidos como carbohidratos, que cumplen funciones principalmente energéticas. Tenemos algunos lípidos, mal conocidos como grasas, ¿cierto?, que cumplen algunas funciones como energéticas, estructurales y también hormonales. Ácidos nucleicos, que contienen de manera codificada instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de células. Y finalmente tenemos proteínas como tal, que cumplen una gran variedad de funciones contráctil, estructural, homeostática, inmunológica, transducción de señales, etc. Y dentro de ese grupo también tenemos proteínas enzimáticas que favorecen procesos acelerándolos o disminuyendo sus energías para que puedan ocurrir. Entonces, para hablar de las proteínas, tenemos que necesariamente analizar un poco a nivel estructural estas biomoléculas. Entonces, las proteínas están formadas principalmente por la polimerización de aminoácidos. Y estos aminoácidos, estas moléculas más pequeñas que forman las proteínas, están unidos principalmente a través del enlace peptídico. Entonces, el número de aminoácidos varía de proteína a proteína, no solamente el número, sino que la variedad y los tipos de aminoácidos, y todas ellas son macromoléculas. Esto quiere decir que poseen un elevado peso o masa molecular. Entonces ahí vemos en la diapositiva varios ejemplos que son esquemas o formas de representación. Tenemos varios tipos de proteína y a la derecha abajo podemos ver una pequeña porción de una proteína donde se encuentran particularmente dos metales. En este caso, una proteína a la cual en su interior posee cobre y zinc. Entonces, los aminoácidos o estas cadenas básicas para formar estructuras de proteína son pequeñas moléculas, las cuales, si no las quisiera representar en forma general, diría que es un carbono unido a un grupo ácido y obviamente a un grupo amino y un grupo R que va variando y que bajo esta variación le va entregando características o propiedades diferentes. Otra cosa importante de los aminoácidos es lo que aparece un poquito más abajo, donde se muestra la alanina, y uno puede observar que debido a que esta estructura tetraédrica del carbono y los cuatro grupos diferentes, tenemos un carbono quiral. Esto quiere decir que el aminoácido nos ofrece la posibilidad de tener dos isómeros, y principalmente dos isómeros ópticos, el D y el L. Estos isómeros ópticos se llaman así porque tienen la capacidad de desviar la luz polarizada. D significa dextrogiro, hacia la derecha, y L levogiro. Entonces uno puede diferenciar estos aminoácidos a través de estas características. En nuestro organismo principalmente tenemos aminoácidos de tipo L, esos son los aminoácidos naturales. A menos que un organismo esté muerto, empiezan a transformarse los aminoácidos de tipo L en D hasta tener finalmente una mezcla racémica de mitad y mitad de aminoácidos de tipo D y L. Estos aminoácidos, por lo general, los esenciales o los que están en nuestro organismo son los del tipo L. Y estos aminoácidos esenciales se llaman así porque no pueden ser sintetizados en el organismo, y para obtenerlo es necesario entonces tomar alimentos ricos en proteínas que los puedan contener. Nuestro organismo principalmente descompone las proteínas para obtener los aminoácidos esenciales y así poder tener como la materia prima para formar nuevas proteínas.
Entonces, para formar las proteínas, lo primero que debe ocurrir es que se forme un enlace entre aminoácidos. Para ellos se forma entonces este enlace llamado peptídico, el cual consiste principalmente en una reacción de deshidratación. Si ustedes observan en la figura posterior a la formación del enlace, existe la liberación de una molécula de agua. Entonces, inicialmente el par de electrones libres que se encuentran ahí del nitrógeno se aproximan a la zona donde está el grupo ácido, carbono que está ahí bastante pobre de electrones, y hay un ataque a ese carbono. Y posteriormente ocurre la reacción donde se libera de agua y se forma este enlace peptídico, que es un enlace entre el nitrógeno y el grupo carboxílico con la liberación de una molécula de agua. Para hacer un poquito de historia, y bueno, la historia un poquito más entretenida, una de las personas que trabajó activamente y probablemente el más importante en este enlace fue Linus Pauling. Linus Pauling recibió en 1954 el Nobel de Química por dilucidar la naturaleza del enlace químico y la estructura molecular. Pero él trabajó activamente en este enlace peptídico, y pueden observar ahí la figura en su pizarra donde uno eventualmente puede estar observando ahí un poco sus resultados y sus explicaciones con respecto a este enlace. Y una cosa interesante, que en la fotografía aparece Pauli de ahí cuando nos visitó en Chile, y principalmente cuando estuvo en la Universidad de Santiago, en Lusach. Observan ahí la figura Paulin cerca de la Casa Central, caminando junto al destacado rector de aquella época, Enrique Kipper, y su esposa. Aquí en la parte superior izquierda pueden observar un dibujo original de la mano de Linus Pauling, donde describe este enlace peptídico, y no solamente eso, sino que también con sus experimentos logró determinar que este enlace tiene un ángulo, pequeño ángulo de rotación, que permite que toda esta cadena pueda ir girando, por decirlo de alguna forma, en su propio eje, y generar así una hélice, una alfa hélice. Por lo tanto, él es el padre un poco de esta alfa hélice, que después permite entender la estructura tridimensional de una proteína. Incluso estos antecedentes sirvieron como, o son muy cercanos a lo que después hizo Watson y Crick y Franklin al estudiar la estructura del DNA y ver que era una doble hélice helicoidal. Entonces, vamos a entrar de lleno a conocer los aminoácidos, y una cosa importante es clasificarlos, no solamente reconocer cada uno de los aminoácidos, listado completo, sino que tratar de entender, de agruparlos para predecir alguna propiedad en particular. Entonces, en primer grupo están los aminoácidos apolares, que poseen un marcado carácter hidrofóbico por este grupo apolar que tiene, que está marcado ahí en color amarillo. Por lo tanto, este grupo de aminoácidos es más fácil encontrarlo en la parte interior de proteínas solubles. Y esto evita entonces que la parte interior de la proteína con estos aminoácidos apolares y puedan interactuar, o van a estar directamente evitando el medio acuoso. Entonces, entre más grande la parte apolar, el aminoácido va a ser o va a tener un carácter más hidrofóbico. Entonces, cada uno de estos aminoácidos posee una cadena lateral no polar que no puede ceder ni captar protones o participar, por ejemplo, en puentes de hidrógeno o en enlaces iónicos. Por otra parte, tenemos los aminoácidos clasificados como polares. Si observan bien, hay grupos OH, grupos SH, y estos grupos también le van a entregar entonces cierta polaridad, pero sin carga. Así que van a poseer un carácter hidrofílico y van a poder interaccionar ahora con el medio acuoso, favoreciendo la solubilidad de la proteína. Entonces, estos aminoácidos van a tener esa capacidad, entonces ahora que va a poder interactuar, o va a poder ser más soluble en el medio acuoso y formar puentes de hidrógeno, pero no carga. Por último, tenemos un grupo más pequeño, pero igual de importante, que son los aminoácidos iónicos. Esto quiere decir aminoácidos que tienen grupos que pueden ser básicos o ácidos.
Entonces esto hace que a distintos pHs puedan tener distintas cargas. Por ejemplo, los aminoácidos a pHs más ácidos van a tender a estar protonados y a tener cargas positivas, y por el contrario, pH más básicos van a estar deprotonados y van a entregar también eventualmente cargas negativas a las distintas estructuras. Bueno, entonces los aminoácidos, una de estas características que tienen es que van a poder ser entonces excelentes amortiguadores debido a la capacidad entonces de disociación del grupo carboxílico, del grupo amino, etcétera. Y lo otro importante es que con el cambio en el pH, ¿cierto? Va a cambiar la proteína, van a cambiar estos grupos de aminoácidos, y esto se puede traducir en cambio en el número total de cargas de la proteína, y se puede inhibir interacciones de la proteína con algún ligando determinado. Y por este motivo muchas proteínas, particularmente enzimas, solo pueden funcionar en un margen relativamente estrecho de pH. Entonces aquí radica la importancia de mantener los valores constantes de pH en un medio interno del organismo, eh, para que finalmente pueda funcionar correctamente. Bueno, y aquí podemos observar una tabla donde se aprecia que los aminoácidos tienen distintas pK sub A. En este caso se muestran una serie de aminoácidos en realidad, o tres valores de pK sub A, de constante de acidez. Para ejemplificar un poco, pueden observar el caso de la histidina, que la histidina, la figura muestra que a distintos pHs, primero la estructura es bastante estable, incluso hasta a pH 0 y a pH 12 no sufre eventualmente ninguna destrucción de su estructura, ningún cambio estructural en realidad, pero sí uno puede observar cómo a distintos pH la protonación o la deprotonación va ocurriendo en distintas zonas del aminoácido, particularmente a pH más ácidos. Los protones imidazólicos, esto de este anillo de 5 miembros, este NHI, sufre protonación, y a pH 2 están completamente deprotonados, pero también los grupos carboxílicos ya a pH 4 se empiezan a deprotonar. Entonces uno puede ver en esta figura cómo es el comportamiento ácido-base finalmente que van a tener las distintas estructuras de aminoácidos. Bueno, y estos mismos grupos que encontramos, grupos funcionales que encontramos al interior de estructuras de aminoácidos y por ende de proteína, también van a poder interaccionar con metales y formar estructuras de, por ejemplo, metaloproteínas. Entonces, en el grupo aminoácido tenemos, o la estructura de aminoácidos, tenemos grupos como los tioles o grupos SH, por ejemplo, en el caso de la cisteína, que van a permitir interaccionar con ciertos metales. El grupo imidazol, este grupo nitrógeno en este anillo de 5 miembros, también ese nitrógeno va a tener un par de electrones disponibles para formar alguna interacción o un enlace con algún metal de transición, por ejemplo. En el caso de la serina o treonina o la tirosina, tenemos grupos OH que también van a tener la capacidad de poder interactuar con ciertos metales, un oxígeno un poquito más duro, entonces va a tener cierta preferencia por metales más duros y formar directamente enlaces. Para el primer caso, para el caso del azufre, por ejemplo, tenemos distintas posibilidades de interacción. Ahí pueden existir enlaces directamente, un enlace directo del azufre al metal. También podemos tener este azufre que puede estar interactuando con dos metales, o un azufre también con otros grupos funcionales y también con interacción con el azufre. Un ejemplo, tenemos la hidrogenasa obtenida de una bacteria, creo, de Gigas, no recuerdo bien el nombre para ser sincero, y esta hidrogenasa contiene en su interior níquel y hierro. Y bueno, ¿y qué las está formando? ¿Cómo se fija ahí ese níquel y ese hierro? Se observan bien en la figura, los puntitos amarillos, los círculos amarillos corresponden a azufre, y tenemos enlaces directos de azufre hacia el níquel, y el caso de otros azufres están interactuando como puentes, uniendo o haciendo interacciones entre el hierro y el níquel directamente a través de aminoácidos como cisteína.
Para para el segundo grupo, donde la interacción es a través del nitrógeno, podemos observar que este grupo funcional de tipo imidazol, anillo de 5 miembros con 2 nitrógenos, existen diversas posibilidades, por lo menos al menos 3. Están los 2 nitrógenos disponibles para que puedan interactuar con el metal, o también un solo grupo imidazol interactuando formando puentes con 2 metales. Podemos observar a la izquierda el centro activo, una pequeña fracción de una metalenzima de zinc, en este caso la anhidrasa carbónica, que contiene este átomo metálico, y los enlaces son directamente a través de 3 histidinas, y cada una con un grupo imidazólico que va a estar interactuando con el metal. Y la cuarta posición, como un tetraedro de zinc, está a través de una molécula de agua. Por otra parte, también tenemos otra metaloproteína de zinc, donde ahora el centro tiene 2 átomos metálicos, y estos átomos metálicos de zinc también se encuentran formando enlaces no solamente con ácido aspartico o glutámico, sino que también con histidina. Ahí aparece nombrado como histidina 54, 50 y 161, uniéndose directamente al centro metálico. El tercer grupo que había mencionado en el diapositivas anteriores corresponde al grupo carboxilato, otro grupo muy importante para formar enlaces desde el aminoácido hacia un metal. Tenemos también distintas formas, hay puentes evidentados, hay interacción directa entre un metal y un grupo carboxilato, y hay posibilidad entonces de que un grupo carboxilato también pueda hacer puente entre 2 centros metálicos. Y si analizamos el caso, vemos los ejemplos directamente de las proteínas, podemos ver abajo a la izquierda estos grupos carboxílicos que aparecen como con un puntito rojo, interactuando y formando enlaces con calcio. Y por el otro lado, la figura de la derecha, también tenemos grupos carboxílicos como serina, ácido glutámico, etc., ahora interactuando con magnesio. Y en la otra figura también nuevamente con calcio, hay algunas moléculas de agua, ácido aspartico, y el ácido aspartico formando ahí dobles interacciones con los centros metálicos de calcio. Por último, tenemos los grupos OH de algunos aminoácidos polares, si ustedes recuerdan bien, y estos grupos OH también pueden perder un protón, o directamente desde el grupo OH interactuar con metales y formar nuevamente enlaces con diversos aminoácidos a centros metálicos. En este caso vemos un ejemplo donde tenemos un anillo con un OH que está formando un enlace, acompañado también ese metal con al menos 2 enlaces con grupos imidazólicos. Entonces también al interior de las proteínas o de las enzimas, metaloenzimas, vamos a encontrar también combinaciones, no solamente un solo tipo de enlace, sino que combinaciones entre varios aminoácidos en la estructura hacia el centro metálico. Entonces, como ejemplo, un poquito para cerrar el capítulo de interacción de metales con aminoácidos, aquí se muestra el ejemplo de una proteína que participa en la degradación de polisacáridos, y su sitio activo o su centro activo contiene un átomo de cobre. Y cuando uno hace el análisis estructural puede observar que efectivamente hay aminoácidos como cisteína o grupos hidroxilo ahí. Ese grupo amarillo de un anillo aromático con un OH también sirven para formar interacción con el átomo de cobre y formar el centro activo para que ocurra la degradación de estos polisacáridos. Bueno, y para tener una visión general de la afinidad que pueden tener los aminoácidos en su interacción con metales, podemos observar lo siguiente. Y a la izquierda, en la primera columna, aparecen los distintos grupos funcionales que pueden interactuar con metales, y las distintas columnas, más a la derecha, aparecen una serie de metales que uno puede encontrar en el interior de una proteína.
Y se observan, hay algunos metales que tienen cierta afinidad por algunos grupos funcionales. Y en general, si uno observa con cuidado, la tabla puede apreciar que hay una especie como de comportamiento como en diagonal. Esto quiere decir que los grupos funcionales que están más arriba van a tener más preferencia por algunos elementos como sodio, potasio, magnesio, calcio. Hay otro grupo por ahí que más al centro, que van a tener más afinidad por el zinc, manganeso, hierro y cobre. Y incluso uno puede ir más al extremo y va a encontrar algunos grupos funcionales que van a tener mayor afinidad con el cobalto, níquel y molibdeno. Entonces uno podría decir, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Hay algo que me permita predecir un poco por qué hay mayor afinidad por un grupo que por otro? Bueno, si tomamos en cuenta las clases anteriores, podríamos decir en términos muy sencillos que los elementos de las primeras columnas como sodio, potasio, magnesio y calcio están más vinculados a cationes duros. Por lo tanto, van a tener mayor afinidad por los primeros grupos funcionales, que son efectivamente más duros, como los H, el fosfato, etc. Y a medida que se van poniendo un poquito más blandos, van teniendo mayor afinidad con elementos más blandos, hasta llegar al último grupo como níquel, molibdeno, cobalto, donde los grupos tioles, que son los más blandos de todos estos grupos funcionales, van a tener mayor afinidad con ese tipo de elementos. Entonces el enlace peptídico va a permitir la formación de las estructuras proteicas. En general, una proteína está formada por una cantidad superior a 100 aminoácidos, y esta secuencia entonces se obtiene a través del enlace peptídico producto de una deshidratación para formar el enlace carbono-nitrógeno. Y bueno, como la estructura primaria es la que determina los niveles superiores de organización, el conocimiento de la secuencia de aminoácidos es muy importante para el estudio de la estructura y principalmente de la función. Ahora, como yo ya he mencionado que idealmente sobre 100 aminoácidos uno puede construir o se encuentra en la estructura de las proteínas, bueno, hay secuencias de aminoácidos que también tienen funciones bastante importantes. Por ejemplo, si ustedes observan la insulina, está formada por dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos unidas a través por puentes disulfuro, o sea, a través de azufre. La encefalina está formada por 5 aminoácidos y cumple roles bien interesantes como eliminar la sensación de dolor. Otra molécula también muy importante es la oxitocina, la cual corresponde a una secuencia de 9 aminoácidos. Y luego de obtener la estructura primaria o secuencia de aminoácidos, también es importante mencionar que a medida que la estructura se va poniendo más compleja, va adquiriendo otras categorías. Por ejemplo, aparece la estructura secundaria, donde esta estructura primaria ya empieza a tener plegamientos básicos entre las cadenas y aparecen alfa hélices, láminas, etc. Entonces, la estructura secundaria de las proteínas es el plegamiento de la cadena polipeptídica que va adoptando gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman los enlaces peptídicos. Se llama estructura terciaria entonces la disposición tridimensional de los átomos que componen la proteína. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de las propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales va a determinar su interacción con los diversos ligandos. Y finalmente, cuando la proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria debe considerar el número y la naturaleza de distintas subunidades o monómeros que integren el oligómero y la forma en que se asocian en el espacio para dar lugar a este oligómero. Bueno, y volviendo un poquito a la estructura primaria y la importancia que tiene, aquí podemos ver un ejemplo de una enfermedad vinculada a un cambio en la forma de la hemoglobina. La hemoglobina normal que aparece a la izquierda tiene una secuencia primaria de aminoácidos, y cuando en esta secuencia primaria hay un aminoácido ácido glutámico que es sustituido o cambiado por ejemplo por valina,
La estructura primaria va a afectar la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, y van a aparecer ahora unas estructuras que se conocen como hemoglobinas falciformes. Estas células tienen menos flexibilidad, incluso se pueden pegar a los vasos sanguíneos, causando que también disminuya el flujo de la sangre. Cuando ocurre este fenómeno, el oxígeno no logra llegar bien a los tejidos y también se refleja en una duración menor. La hemoglobina normalmente, los glóbulos rojos normalmente viven entre 90 y 120 días, pero las células falciformes duran bastante menos, generalmente entre 10 y 20 días. Para la estructura secundaria tenemos dos formas. La más corriente es la alfa hélice. En ella la cadena polipeptídica se va enrollando en espiral sobre sí misma debido a los giros que se producen en torno al carbono alfa de cada aminoácido. También tenemos la lámina beta, y en este tipo de estructura secundaria la cadena polipeptídica se pliega de manera que los planos de los enlaces peptídicos se disponen en forma de zigzag. La interacción con otros fragmentos laterales de la cadena conduce a la formación de láminas u hojas, y estas hojas pueden ser paralelas o antiparalelas. La diferencia o la importancia en cada una es que las que son paralelas son de enlaces más largos, por lo tanto son menos fuertes, y las antiparalelas son mucho más compactas y mucho más fuertes en cuanto a sus interacciones. Y bueno, y estas interacciones las podemos resumir de la siguiente forma para entender el vínculo que pueden tener estas cadenas. Existen entonces los puentes de hidrógeno, que ya lo habíamos visto, entre distintos grupos terminales de aminoácidos. Tenemos interacciones hidrofóbicas e interacciones de tipo Van der Waals, apolares. Hay puentes de disulfuro directamente en la formación ya de enlace entre dos átomos de azufre, y también enlaces iónicos cuando dos extremos diferentes de un aminoácido interactúan entre ellos. Entonces, en términos formales, la estructura terciaria se refiere al plegamiento específico de las cadenas polipeptídicas que ya tienen una estructura secundaria. Veamos algunos ejemplos para entender principalmente de qué estamos hablando. Aquí se observa el caso del colágeno. De la izquierda a la derecha vemos cómo se va desde la cadena de aminoácidos básica. Uno va viendo cómo se va armando una estructura primaria entre las distintas cadenas de aminoácidos. Posteriormente, estas cadenas de aminoácidos van formando una alfa hélice para pasar a una estructura secundaria. Y finalmente, estas estructuras secundarias interactúan entre ellas para formar fibras o estructuras terciarias, generando así las fibras de colágeno. Aquí tenemos otro ejemplo de una estructura terciaria. Esta es una proteína globular conocida como mioglobina. La mioglobina está formada por una cadena de 153 aminoácidos. Se han identificado 8 segmentos de alfa hélice, y al centro, para fijar oxígeno, tiene adicionalmente un grupo hemo que contiene también un átomo metálico de hierro. Bueno, y finalmente la estructura cuaternaria, que en resumen se va a referir a una distribución de subunidades terciarias que constituyen a ciertas proteínas. Aquí podemos ver cómo a la izquierda aparece la unidad que se autoensamblan y forman una estructura cuaternaria, como en el caso de la transtiretina, que es una proteína de transporte sintetizada por el hígado y los plexos coroideos. Uno de los ejemplos más interesantes de proteínas con estructuras cuaternarias, por lo menos desde el punto de vista inorgánico, es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular soluble en agua. Y estas proteínas globulares, que tienden a ser solubles en agua, tienen una propiedad, y es que tienen una buena cantidad de aminoácidos con cadenas polares que están en contacto con el exterior, y los aminoácidos más apolares quedan con las cadenas hidrofóbicas orientadas generalmente hacia el interior. Entonces la parte interna de la proteína se sitúa en estas cadenas apolares de aminoácidos y proporcionan un entorno altamente hidrofóbico alrededor del grupo hemo, donde también hay un átomo de hierro, lo que permite que este metal no se oxide
y pueda unirse sin problemas al oxígeno. Bueno, además de la estructura primaria, eh, hay condiciones físicas y químicas que pueden afectar la estructura de una proteína. Por ejemplo, el pH, la concentración de sales en el medio e incluso la temperatura. Bueno, la pérdida de la estructura nativa de una proteína se llama desnaturalización, y una proteína que está desnaturalizada es generalmente o es biológicamente inactiva. Por ejemplo, algunas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades de las vacas locas han sido asociados, por ejemplo, con proteínas que están mal plegadas. Por ejemplo, aquí vemos el efecto de la temperatura. A la izquierda aparece la carne cruda arriba, podemos ver una fibra muy bien formada, y cuando está cocida abajo se ve que estas fibras ya pierden su estructura. Lo mismo ocurre un poco con el efecto de la plancha sobre el cabello. Las mujeres o las personas que tienen el pelo rizado, cuando se planchan el pelo, finalmente lo que están alterando son interacciones de tipo puente disulfuro que van a alterar la estructura secundaria de las cadenas de aminoácidos. Bueno, y como el objetivo de este curso está bien enfocado principalmente a los metales, de todas las proteínas que existen y que cumplen distintas funciones como transporte, estructura, movimiento, regulación, señalización, etcétera, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en las de catálisis. Ahí vamos a encontrar una buena cantidad de metaloproteínas que nos va a permitir entender entonces el rol que tienen los metales a nivel biológico y particularmente cuando están formando metaloproteínas o metaloenzimas. Y una muy buena herramienta para estudiar proteínas y entrar en detalle, conocer la estructura, etcétera, es el Protein Data Bank. Es una base de datos que existe desde los años 70 y que permite ir almacenando información de nuevas estructuras. Aquí la gráfica muestra que cuando inician en 1975, una de las primeras estructuras que se registran en esta base de datos es la mioglobina. Después siguen con pequeñas enzimas, continuaron con el RNA, ahí aparece un virus en el número 4 bien grande, anticuerpos, etc. Y casi de forma exponencial, a partir de los años 90, la cantidad de estructuras que se registran año tras año ha ido aumentando significativamente. Aquí aparece que a octubre del 2017 habían 134.656 estructuras, a julio del 2019 153.000 estructuras aproximadamente, y a septiembre del 2020 cerca de 168.000 estructuras reportadas en esta base de datos. Entonces ahí les dejo la página web y podrán aprender bastante, se puede hacer investigación también y principalmente encontrar toda la información que uno necesita para comprender las estructuras de las proteínas.